Todos sabemos que hemos estado hablando acerca de una serie de predicaciones, de sermones, como usted le quiere llamar, que se llama La Regla de la Vida, ¿verdad? Y hemos estado hablando ya de este tema en diferentes tópicos desde que empezó el año, cada domingo. Entonces, y hemos comparado a una regla de vida, a un enrejado, ¿verdad? A una estructura de hábitos, el enrejado como el que está en la pantalla, que nos empodera a usted y a mí a seguir a Cristo y a vivir la vida para la que Dios nos creó. Las escrituras principales que hemos estado usando durante esta serie de sermones se encuentra en Mateo 11, 28 al 30, que dice la escritura la siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La versión que también hemos estado leyendo para darle más contexto a esta escritura o añadirle claridad es la que se encuentra en la Biblia del Mensaje en inglés, la cual se traduce de esta manera. Esta misma escritura en la Biblia del Mensaje, una traducción al español de esta manera: ¿estás cansado, desgastado, agotado por la religión? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado o que te quede mal. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y tranquilamente. También hemos estado hablando que hacemos todas estas cosas con un propósito, con el propósito de permanecer en Jesús. Amén. En Juan capítulo 15, 4 y 5, la palabra de Dios dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El propósito de un enrejado, hermano, no es hacer que las vides o el árbol de la uva crezcan solamente derechas. Su objetivo principal de un enrejado es ayudar a la vida a alcanzar una vida rica, plena y fructífera. Estas disciplinas espirituales, hermano, aunque son hábitos, son más que simples hábitos. Estas disciplinas que el Señor Jesús practicó no son solo ejercicios para que tu mente y tu cuerpo desarrollen su fuerza de voluntad y cultiven tu carácter. No, Señor, son más que eso. Son la manera en que abrimos nuestras mentes y cuerpos al poder de Dios. Amén. El cual, ¿sabe qué? Es mucho mayor que nuestro poder. Y lo cual el poder de Dios trae un cambio a nosotros mucho más efectivo. Así que el día de hoy, hermanos, estaremos hablando sobre el retirarnos a pasar tiempo a solas y en silencio. El Evangelio de Lucas dice lo siguiente en Lucas 5:16. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Cuando leemos la Biblia con frecuencia, hermano, leemos los evangelios como ilustraciones de sermones o enseñanzas para darnos ánimo, o también quizás como minas de oro teológicas. No es malo verlos de esa manera en sí mismos, pero usualmente, hermano, cuando leemos de esa manera, cuando los vemos desde ese lente, pasamos por alto los detalles de la vida del Señor Jesús, porque nos enfocamos solo
en sus enseñanzas. Yo diría que estas historias pequeñas sobre los detalles de la vida del Señor Jesús tienen tanto que enseñarnos acerca de la vida en el reino de Dios como sus enseñanzas o los milagros que el Señor hizo. El Señor Jesús, hermano, a menudo, con frecuencia, se retiraba al desierto. La palabra griega que se usa para desierto es la palabra eremos. Se traduce como desierto, lugar desértico, lugar desolado, lugar solitario, lugar para estar a solas, lugar tranquilo, y también se traduce como naturaleza o wilderness, como se conoce en inglés. Hay muchas historias, hermanos, de la vida del Señor Jesús en los 4 evangelios, donde lo vemos entrando en el eremos. Esto significa que el retirarse a este lugar apacible o tranquilo, el entrar al desierto, no fue algo que el Señor Jesús hizo solamente una vez, sino que esto era parte importante de su ritmo de vida. Esta práctica estaba entretejida, hermanos, en la tela de su vida. Esta práctica era parte de la regla de vida del Señor Jesús. John Mark Comer escribió esto en su libro llamado Elimina la prisa de tu vida. En el Evangelio de Lucas en particular, se puede trazar la vida de Jesús a lo largo de 2 puntos del eje. Jesús, cuanto más se ocupaba, cuanto más lo buscaban y más conocido se volvía, más se retiraba a un lugar apacible para orar. Cuando más ocupado estoy, o quizás usted puede estar de acuerdo conmigo que cuando más ocupados estamos todos nosotros, y cuando la vida se torna agitada o ajetreada, lo primero que desaparece de nuestras vidas, hermano, es el pasar tiempo en silencio y a solas con Dios. Pero lo que vemos en la vida de Jesús, que cuando más ocupado Él estaba, más buscó pasar tiempo en silencio y a solas. De hecho, hay escrituras en los evangelios que dicen que Jesús se despertó temprano por la mañana o que se la pasó orando toda la noche. Solía leer estas escrituras y yo pensaba, Jesús fue alguien realmente muy espiritual. Ahora ustedes saben que yo como personalmente tengo un trabajo secular fuera del ministerio. Hay gente que depende de mí, pero yo he llegado a comprender esto, hermano, que Jesús se quedó hasta tarde y se despertó temprano porque probablemente eran las únicas oportunidades que Él tenía para poder pasar tiempo en silencio y a solas. Amén. Jesús sabía que para recargar y obtener claridad tenía que buscar intencionalmente estar en silencio y a solas con Dios. Pero aquí está el asunto. Jesús no solo practicó esto él mismo, sino que llamó a sus discípulos para que ellos también hicieran lo mismo. En Marcos 6:31, la palabra de Dios dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus discípulos no tenían tiempo ni para comer. Lo que necesitamos entonces, hermano, usted y yo, no es solo otra noche para pasar el rato en el sofá. No necesitamos consumir o ver otra serie en la televisión o salir por la noche para despejar nuestra mente o tomar otras vacaciones para tener descanso. Lo que necesitamos usted y yo, hermanos, es aceptar la invitación del Señor Jesús a pasar tiempo a solas y en silencio con Él. Amén. Necesitamos disciplinarnos, tomar el ritmo para pasar tiempo y en silencio a solas con Él. Pero ¿cuál es la definición de estar en silencio y a solas? La definición es la siguiente, hermanos. Es un tiempo intencional en tranquilidad para estar a solas con nosotros mismos y con Dios. Esto significa estar en un silencio no solamente externo e interno, en otras palabras, sin decir palabra, y estar también en silencio en nuestro interior.
Silencio externo es como ir a algún lugar sin ruido o con el menor ruido posible que pueda haber. Esto en sí mismo, hermano, es una especie de disciplina espiritual. El no hablar y estar en silencio es una disciplina espiritual. Ahora, existe una regla generalmente bien conocida que dice que cuanto más hablamos, más pecamos. En Proverbios 10:19, en la versión de Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice lo siguiente: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. La Nueva Versión Internacional lo escribe de esta manera: el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Estar en silencio, hermanos. El querer estar en silencio puede tornarse como en algo muy difícil, porque usted y yo estamos rodeados del ruido externo que no para y no termina, las 24 horas del día. Y también usted y yo podemos sufrir de un ruido interno, interior, que puede ser el desorden mental. Podemos tener pensamientos malsanos que no se apagan, que siguen en nuestras mentes. Podemos tener pensamientos de odios, o fantasías, o deseos de venganza. Podemos tener trastornos mentales por el déficit de atención con hiperactividad. Pero al pasar el tiempo en silencio, hermano, ¿sabe qué hace? Aquieta ambos ruidos, los internos y los externos. Y va de la mano junto con el pasar tiempo a solas, sino también puede estar en silencio. Si usted o yo no podemos estar en silencio, mejor dicho, no podemos pasar tiempo a solas. Primera de Reyes 19, 11 al 13. La palabra de Dios dice lo siguiente: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, se lo y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí? Dios le habló a Elías, hermano, con una voz apacible, con una voz suave, con un susurro suave. El desafío que todos enfrentamos, usted y yo, es que vivimos en lo que se le conoce como un reino del ruido o un reino ruidoso. C.S. Lewis es un escritor cristiano. Él escribió también varias cartas o varios libros de ficción, y en uno de ellos, llamado Las cartas del diablo a su sobrino Urogario, que es un demonio ficticio, novato, que quiere aprender cómo hacer es maldad, escribió lo siguiente: este es el demonio hablando. Oh, cómo odio la música y el silencio. Cuán agradecidos debemos estar que desde que nuestro Padre ingresó en el infierno, refiriéndose al enemigo, no se ha entregado ni un centímetro cuadrado del espacio del infierno, ni un instante de tiempo infernal en ninguna de esas dos fuerzas amovibles. Pero todo ha sido ocupado por el ruido, el gran dinamismo, la expresión audible de todo lo que es eufórico, cruel y viril. El ruido que por sí solo nos defiende de dudas tontas, de los escrúpulos desesperantes y de los deseos imposibles. Al final, haremos que un universo eterno sea ruidoso. Ya hemos hecho grandes progresos en este sentido en lo que respecta a la tierra. Al final, las melodías y los silencios del cielo serán acallados a gritos, pero reconozco que aún no tenemos la fuerza suficiente
o algo que se le parezca, pero continuamos es en la búsqueda. Una vez más, esta es una historia ficticia de un demonio con mucha experiencia que le está hablando a su sobrino, ¿verdad? En inglés lo conocemos como las Screwtape Letters. Solía haber, hermanos, ¿por qué traigo a esto a la colación? Porque solía haber una epidemia llamada el aburrimiento, la cual hoy en día hemos curado o la hemos tratado por medio de pasarnos, usted y yo, una gran parte de nuestro tiempo en las redes sociales y en nuestros teléfonos inteligentes. Ahora creo que vivimos más y más en lo que este demonio dijo o llamó el reino del ruido. Ruido, ¿por qué? Porque hay ruido por todas partes. Recibimos notificaciones, alarmas, noticias. Estamos expuestos a los anuncios publicitarios en las carreteras. Podemos ver el drama en la política. Hay gente que ya está hablando que se avecina una tercera guerra mundial. Mucha gente también levanta falsas alarmas. Pero todos esos momentos de aburrimiento del pasado, hermano, lo que antes podía parecer aburrido para nosotros, pudiera haber sido momentos para reflexionar y para orar. Esos pequeños momentos en nuestro día, hermano, que usted y yo tenemos, cuando podemos pensar quizás por un momento en una escritura o dirigir nuestra atención hacia Dios. Ahora, según una encuesta de Microsoft, 77% de los jóvenes adultos, cuando sienten esa sensación que se aburren, buscan su teléfono para ocupar su atención y así, de esa manera, ellos abrazan el reino del ruido. Todo esto, hermano, nos ha llevado a que hoy en día vivamos con un gran temor de pasar tiempo, fíjese bien, en silencio y a solas. ¿Sabe por qué? Porque el retirarnos a estar en silencio y a solas expone lo que hay dentro de nosotros. Como seres humanos, hermanos, todos tenemos sentimientos y no todos nuestros sentimientos, debemos reconocer, son sentimientos buenos o agradables. Nuestra condición humana está inclinada a hacer todo lo posible para evitar el dolor emocional y por tanto evita el estar o pasar tiempo en silencio y estar a solas. Hemos estado solos antes, pero nos sentimos en soledad, aislados o deprimidos. Así que cuando hablamos de estar en silencio y a solas, el primer lugar al que probablemente nuestra mente se dirige es a que vamos a estar o sentirnos en soledad. Pero déjeme decirle esto, el estar en soledad y el estar a solas son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Como dice Richard Foster, dijo lo siguiente: la soledad es un vacío interior, pero el retirarnos para pasar tiempo solos llena nuestro interior. Él escribió esto en la celebración de la disciplina en un libro que él escribió. Así que en estos tiempos, hermanos, la sociedad vivimos en este fenómeno que se le llama como de empujar y de estirar, o de estira y afloja, como usted quiere llamarle. Cuando decimos empujar, sentimos un impulso para estar con Dios, pero cuando tendemos a tirar, nos sentimos alejados de Dios debido a las cosas que cargamos internamente o con las que estamos lidiando externamente. La razón por la cual nos rendimos más al tirar que al empujar es porque le decimos sí a nuestro teléfono, a nuestro correo electrónico o cualquiera sea la tentación que existe para que ignoremos ese empuje que queremos darle hacia Dios. Es el miedo, hermano. Hay algo dentro de nosotros que tiene miedo de estar a solas con Dios. Y es por eso, por lo que no podemos vivir sin algún tipo de ruido en el trasfondo. No podemos conducir o dirigirnos en la mañana en el trabajo sin ir escuchando
un podcast o las noticias. No podemos detenernos en una luz en el semáforo sin inmediatamente sacar nuestro teléfono para ver qué está pasando en Instagram, en YouTube o en TikTok. Estamos lavando platos o doblando la ropa, jugando con los niños, y en el trasfondo tenemos escuchando a Netflix, una película o una serie. Cuando estamos en el gimnasio o en una carrera debemos tener algún tipo de ruido que nos acompañe, porque no podemos tolerar estar sin algún tipo de ruido. Es fácil, hermano, es bien fácil para usted y para mí culpar a nuestros teléfonos o a las pantallas, pues están diseñadas para llamar nuestra atención. Pero déjeme le hago esta pregunta. ¿Pero acaso esa es la razón por la que no podemos estar sin ruido en nuestra vida diaria? Déjeme le hago otra pregunta. ¿O podría ser que algunos de nosotros no deseamos pasar tiempo en silencio y a solas con Dios porque cargamos con dolores emocionales que están profundamente arraigados muy dentro de nuestro ser, que usted y yo queremos es ocultar o esconder? O podría ser que tememos que tenemos o sentimos miedo o ira, o que tenemos rencor o enemistad, o una desilusión hacia Dios o hacia nosotros mismos. Y el estar a solas y en silencio trae todas esas cosas a la superficie. Quizás usted ha sido traicionado, hermano, y usted está evitando encontrarse con esa persona que lo ha traicionado. Quizás usted ha sentido injusticia, quizás ha sentido injusticia, pero aún no hemos lidiado con eso. O tal vez algunos de nosotros tenemos temor, el miedo de sentarnos con Dios a solas, porque nos preocupa que la relación que tenemos con Él no es tan profunda como creemos que es. Me pregunto esto, que si muchos de nosotros tenemos ese tipo de relación con Dios, una relación por encimita, no profunda. En otras palabras, nos cae bien Dios. Nos gustan las cosas de Dios. Nos gusta estar cerca de otras personas que buscan a Dios. Pero que esté yo a solas con Dios y en silencio, ni pensarlo. Algunos dicen que tienen una relación muy buena con Él, solo cuando vienen en la iglesia, pero que no son lo suficientemente cercanos con Él para sentarse en silencio a escuchar su voz. Esta es la realidad, hermanos. Esto que le acabo de decir es la realidad que leímos acerca de Elías. Antes de tener esa gran victoria, antes de eso que leímos, que Dios se revela a sí mismo en una voz suave y apacible. Elías, fíjese bien lo que acababa de pasar. Elías acababa de regresar de estar en el tope espiritual de su vida. Si conoces la historia en Primera de Reyes 18, Elías acababa de derrotar a los profetas de Baal. Había ganado una victoria, una gran victoria para el Dios de Israel. Había orado para que hubiera una hambruna durante 3 años en una sociedad puramente agrícola, y no llovió durante 3 años tampoco. Y después oró para que volviera a llover y llovió. En respuesta a eso, Jezabel, la reina de Israel, envía una amenaza de muerte a Elías. Ahora, esto no debería preocupar a Elías de la manera que lo hizo, pues acababa de ganar la batalla espiritual más grande de su vida. Pero una amenaza del enemigo, hermano, una simple amenaza, lo hace temblar. Se está derrumbando en pedazos. Él se retira por sí mismo para estar a solas y solo hace una oración. Y es básicamente una carta de suicidio. Le dice al Señor: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Después de que el profeta pasara tiempo en silencio y a solas,
En Primera de Reyes 19:8 la palabra de Dios dice: entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? La primera palabra, hermanos, de parte de Dios para el profeta Elías es un cuestionamiento o una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Así es nuestro Dios, hermano. Dios no evitó las cosas que más le molestaban a Elías. Él no ignoró o encubrió la angustia que Elías estaba enfrentando. No, lo primero que hace Dios en el momento de estar en silencio y a solas contigo es enfrentar la carga pesada que llevaba Elías. Yo me pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros sentimos que Dios nos cuestiona en nuestros propios tiempos que pasamos en silencio y a solas con Él? Y quizá nuestra primera reacción, nuestra primera respuesta es acallar la voz de Dios con la voz del reino, del ruido. Esto es lo que David oró, hermanos. Y esta es una buena oración para usted y para mí. Así que yo le invito a que meditemos en ella antes de entrar a pasar tiempo en silencio y a solas con Dios. El Salmo 139, 23, 24 dice lo siguiente, como decía la hermana Carla al empezar el servicio. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Fíjese bien lo que le dice. Examíname, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Pero déjeme decirle esto, ni usted ni yo, hermanos, podemos hacer esta oración a las carreras. Esta no es una oración que la podemos hacer de rapidito, antes de una reunión o a las prisas, antes de salir de nuestras casas. Porque si lo hacemos así, hermano, nuestra mente no se va a enfocar en la oración, sino en la lista de las cosas que tenemos que hacer para ese día. Lamentaciones 3, 25 y 28, la palabra de Dios dice lo siguiente. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno, fíjese bien, esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Versículo 28. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. En silencio y a solas, hermano, fíjese bien. En silencio y a solas, todas las emociones de las que hemos estado usted y yo oyendo nos alcanzan. En silencio y a solas nos enfrentamos con lo bueno, lo malo y lo feo de nuestro propio corazón. Enfrentamos nuestra sed. Enfrentamos nuestra hambre, nuestro deseo de Dios o también nuestra falta de deseo de estar con Dios. En silencio y a solas, las cosas que escondemos bajo la superficie, nuestra idolatría, nuestras fantasías, nuestra inseguridad, fíjense bien, flotan enfrente de nosotros. Nuestras motivaciones malsanas, nuestras adicciones, todo eso son expuestos ante nosotros cuando pasamos tiempo a solas y en silencio con Dios. Pero ¿sabe qué? Esto es lo hermoso de Dios, que todas estas cosas son expuestas en un lugar seguro. No son expuestas en las redes sociales, en un lugar donde corremos el riesgo de ser infectados o manipulados. No, Señor. Todas esas cosas, hermano, son expuestas en la presencia de Dios y por eso las ponemos en un lugar seguro. ¿Por qué no le aplauso al Señor en esta tarde? Esto es lo que hace el estar a solas. El estar a solas, hermanos, produce una satisfacción interior. Que no estamos en soledad cuando estamos a solas. En silencio, hermanos, escuchamos la pequeña voz de Dios que corta a través de la algarabía de voces que ocupan nuestras mentes. La palabra de Dios corta a través de todo eso y el estar en su presencia hace lo mismo.
Corta a través de la voz de mi mamá. Corta a través de la voz de papá. Corta a través de la voz de mi familia, la voz de persona que estamos escuchando en el podcast. El estar a solas en silencio corta la voz del patrón, la voz de tu novia, la voz de tu novio, la voz, sí Señor, también la voz de tu enemigo. La voz de Dios, hermanos, corta a través de todo eso y dice, esto es verdad y esto es mentira. Amén. Pasar tiempo en silencio y a solas también hace esto. Crea un espacio para la presencia de Dios. En silencio y a solas, hermanos, obtenemos la perspectiva correcta con nuestra relación con Dios. En silencio y a solas, nuestros éxitos y nuestros fracasos comienzan a perder su poder sobre nosotros, al igual que la tiranía de la aprobación o la desaprobación de otras que queremos de otras personas para nosotros. Cuando no pasamos suficiente tiempo en silencio y a solas, nos sentimos, ¿sabe qué? Distanciados o alejados de Dios. Ya sea emocional o espiritualmente, sentimos que Dios está demasiado lejos de nosotros. Y luego, fíjese bien, esto es lo que hacemos. Luego tratamos de llenar este distanciamiento con la espiritualidad de otra persona. Tratamos y vivimos la relación que otra persona tiene con Dios. ¿Y cómo hacemos eso? A través de leyendo sus libros, a través de escuchando sus podcasts, a través de escuchar sus sermones o sus devocionales o las imágenes, las fotografías que ponen en las redes sociales. Y porque nos sentimos distantes de Dios, nos sentimos distantes también, ¿sabe de quién? De nosotros mismos. Vivimos la vida en piloto automático, no conscientes de nuestro llamado, nuestra identidad en Cristo, hermanos. Simplemente caminamos a través del ruido. Perdemos nuestra perspectiva correcta de la vida y nuestras prioridades, ¿sabe qué? Se desequilibran todas. Sacrificamos, fíjese bien, sacrificamos lo que importa por lo que es urgente en ese momento. Corremos como un pollo con la cabeza cortada, hermanos. Vivimos corriendo todo el tiempo, a prisa. Vamos, más rápido. Pero nunca hacemos lo que realmente importa. Porque anhelamos, usted y yo, muchas veces escaparnos para no comprometernos o involucrarnos. Porque nos falta la energía para comprometernos con las cosas que realmente nos dan vida, como el hacer vida con otros en comunidad y también la oración. Amén. Y en cambio de esas cosas, una vez más, recurrimos a Netflix o cualquier servicio de streaming que usted tenga. Algunos también recurren a la comida. La ansiedad los hace comer de más. O recurren a las redes sociales o al alcohol o a cosas aún más feas que llevan a la muerte. O cualquiera sea tu vicio, hermano. Y sabemos todo, recorrimos esas cosas, todo porque estamos demasiado cansados para hacer lo que es bueno, pero nunca nos cansamos para hacer lo que no es bueno para nuestras almas. Nos convertimos en una presa fácil para el tentador, porque reaccionamos, hermano, exageradamente a las cosas. Nos dicen algo y luego nos prendemos y nos enojamos. Un pequeño comentario que alguien hizo, o un comentario de un amigo o tu esposo, fácilmente te provocan y te llevan a ira, y todo eso te envía o nos envía en una espiral de vergüenza. Después nos sentimos avergonzados y también perdemos la cabeza y el dominio propio y nos ganan las ansias. Al igual que Elías, cuando recibió la amenaza de la reina de Jezabel, él se retiró, lo hizo para pasar de un momento a otro. Fíjese bien, cuando él recibió esta amenaza, pasó de la noche a la mañana, de un momento, de un segundo al otro,
de estar en la cima espiritual con Dios a pasar a estar en el fondo del abismo espiritual. Aquí está algo importante, hermano. Estos son los síntomas de una vida que nunca pasa tiempo en silencio y a solas con Dios. Usted y yo, hermanos, si hemos perdido de hacer esta práctica, necesitamos volver a retomarla una vez más. Amén. La nueva forma de vivir, la forma que el mundo quiere que vivamos, que está rodeada por el reino del ruido, hace todo lo posible para evitar que vivamos una vida presente o que estemos en el momento en el que estamos presentes físicamente, que es una vida consciente de nuestro propósito y de la presencia de Dios. El ruido del mundo, hermanos, nos ensordece, nos hace sordos para escuchar la voz de Dios. Hagamos un recuento de los hechos, fíjese bien. Me le hago esta pregunta. La última vez que usted leyó la palabra de Dios o estuvo en oración, aquí está la pregunta. ¿Tenía una parte de su mente en eso, en leer la palabra de Dios, y la otra parte de su mente en otro lugar? Mientras usted leía la Biblia o oraba, ¿recibió un mensaje de texto o una notificación que lo distrajo de lo que estaba haciendo en ese momento? Justin Earley, el persona que escribió el libro de la regla común que estamos usando para esta serie de sermones, dijo lo siguiente: cuando intentamos estar presentes físicamente en todas partes, terminamos por estar presentes en ninguna parte. ¿Alguna vez usted ha tenido una conversación con alguien y usted puede ver claramente que la otra persona solo está esperando a que la conversación termine? O que su atención, cuando usted está hablando con ella, está dividida entre usted y quizás el juego de fútbol que se está transmitiendo en la televisión. Usted está hablando con él, pero la persona está respondiéndole viendo el partido de fútbol. El mundo, hermano, tiene un nombre para esto. Esto se llama presencia mental o zen. Esto es lo mismo, fíjese bien. Esto que hacemos, que experimentamos, es lo mismo que estar en silencio a solas, sin la mejor parte, hermanos. Y la mejor parte es sin Jesucristo. Hay muchos cristianos muy amados a lo largo de la historia de la iglesia, que en esta tarde nos dirían a usted y a mí que pasar tiempo en silencio y a solas con Dios son las disciplinas más importantes. Ahora usted que es teólogo y educado, quizás puede estar en desacuerdo con ellos. Probablemente usted diga que la oración es más importante que eso. Y tal vez tenga razón. Pero el que ellos pusieran tan alta estima en una práctica que es ampliamente rechazada en nuestra cultura, nos dice algo. La cultura no quiere que usted y yo pasemos tiempo a solas y en silencio, hermano. Nos bombardea diariamente con ruidos. Alguien dijo lo siguiente, Henry Nouwen dijo lo siguiente: sin pasar tiempo a solas, es prácticamente imposible vivir una vida espiritual. No tomamos la vida espiritual con seriedad si no reservamos un tiempo para estar a solas con Dios y escucharlo. Jeremías 29:13, la palabra de Dios dice lo siguiente: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No con tu corazón distraído, hermano. No con tu corazón compartido o con un corazón a medias. No, Señor. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Marcos 1:35-38 dice lo siguiente: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré,
porque para eso he venido. Pasar tiempo en silencio y a solas, hermano. Pasar tiempo en silencio y a solas nos posiciona a escuchar a Dios más claramente. Esto es lo que sucedió en la vida de Elías. En esta historia que leemos, Elías buscó estar en silencio y a solas y buscó a Dios con todo su corazón. Luego por nuestro hermano, si pasa acá de la música. Y Dios le habla, fíjese bien, y le hace la pregunta y le da a Elías cosas muy específicas para que haga. El Señor le dio a Elías instrucciones claras, hermanos. Les dio instrucciones claras de qué es lo que él tenía que hacer. Dios le dice a Elías que vaya y unja al nuevo rey y que llame a Eliseo a ser el próximo profeta para que lo siga. Elías se presentó, fíjese bien, sin ningún propósito ante la presencia de Dios. Elías ya se había dado por vencido. Se presentó derrotado, deprimido, pero nuestro Dios, hermano, lo encontró y le dio un propósito y una misión. Amén. Elías llegó tropezando al lugar, a la cueva, para estar a solas. Elías llegó quebrantado y listo para morir, pero salió de ahí, hermanos, escuchando la voz de Dios, que le dio alimento necesario para seguir hacia adelante. Amén. Lucas 6, 12 y 13 dice la palabra de Dios lo siguiente. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Antes de que Jesús eligiera a sus 12 discípulos, hermano, esto fue lo que él hizo. Pasó toda la noche en silencio, a solas y orando. ¿Acaso nosotros no deberíamos también hacer lo mismo? Antes de que tomemos una decisión de gran importancia, ¿no deberíamos nosotros también orar y pasar tiempo a silencios con el Señor? Creo que muchos cristianos hoy en día, hermano, se saltan o evitan entrar en un lugar apacible para estar a solas con Dios. ¿Sabe por qué? Porque sentimos exactamente lo que Elías sintió. Se sintió quebrantado. Elías se sintió en peligro. Se sintió deprimido. Elías estuvo cansado. Pero ni aún así, hermano, ni aún así, a veces buscamos un lugar secreto apartado, como lo hizo Elías. En cambio, seguimos como si todo estuviera bien, esperando que otro servicio dominical para entrar en adoración, para que nos inyecte un poco de vida a nuestro espíritu. Y luego, fíjese bien, salimos de aquí el domingo y empezamos el lunes una vez más, evitando entrar en un lugar apacible para estar a solas con Dios, y ignoramos lo que sentimos, nuestras emociones, y nos distraemos de los problemas y de los pecados que Dios nos invita a confrontar. En esta tarde, hermano, ¿qué pasaría si en lugar de evitar el silencio, abrazáramos, usted y yo, el silencio como un lugar donde Dios puede darnos un nuevo rumbo a nuestras vidas? Me encanta lo que dice, es un escritor cristiano, dijo lo siguiente: el que no puede retirarse para pasar tiempo a solas, que se cuide mucho o que tenga mucho cuidado de la comunidad. No hará más que lastimarse a sí mismo y a la comunidad. Solo tú, fíjese bien, solo tú estuviste ante Dios cuando Él te llamó, hermano. Tú mismo tuviste que responder a ese llamado. Tú mismo tuviste que luchar y orar, y tú solo morirás y le vas a dar cuentas a Dios. Nadie más, tú solamente. No puedes, ¿sabes qué? Usted y yo
no puedes o no puedo escapar de ti mismo. Porque Dios sabe que Dios te ha elegido para vivir una vida juntos, hermano. No puedes escapar de ti mismo porque Dios nos ha escogido. Amén. Lo que Bonhoeffer está diciendo aquí, este escritor, es que si no pasamos tiempo a solas con Dios, nos la vamos a pasar batallando mientras vivamos en comunión con otros. Si no podemos, usted y yo, si no podemos sentarnos en silencio con Dios, con el Dios Todopoderoso, si no podemos permitirnos tener un momento siendo transparentes y honestos en la presencia de Dios y escuchar su dirección, entonces no sé cómo podemos esperar que un pastor o un líder de grupo de vida o un cónyuge haga eso por nosotros. Eclesiastés 5, 1 al 2 dice la escritura lo siguiente: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo, tú estás aquí en la tierra, por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Amén. Qué gran consejo, ¿verdad? Para cerrar, quiero leerle a usted este salmo en esta tarde. Salmo 62, 1, 2 dice lo siguiente. ¿Se puede poner de pie conmigo? Salmo 62, 1 y 2 dice la palabra de Dios. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. La razón, hermanos, por la que podemos buscar pasar tiempo en silencio y a solas, en un tiempo marcado por el ajetreo y la prisa, es porque no estamos peleando para obtener nuestra propia victoria, hermanos. La razón por la que ahora usted y yo podemos entrar para estar a solas y en silencio con Dios es porque en Él usted y yo encontramos la fuerza, la claridad y la confianza. Amén. Salmo 46, 10 dice la palabra de Dios. Quédense quietos y sepan que soy Dios. Quédense quietos y sepan que soy Dios. ¿Dónde escuché usted esto? En la inauguración del presidente Trump, el primer orador habló de parte de Dios y muchos lo pasamos por alto. Él dijo este salmo: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Qué importa lo que esté pasando en el mundo, hermano? El ruido de la política, el ruido, las divisiones, todo por lo que usted y yo pasamos diariamente. ¿Qué importa si mi Dios es el que mantiene el mundo en sus manos? Amén. Así que quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Amén. Ahora déjeme darle unos pasos prácticos ya para terminar. Todos los días, diariamente, apague su teléfono por al menos una hora, hermano. Diariamente, pase los primeros momentos de la mañana a solas y en silencio con Dios. Antes de puchar el botón para que el café se empiece a salir, pase momentos de la mañana solo y en silencio con Dios. Ahora, esto es lo que lo quiere decir. Practique verdaderamente estas cosas. No solo las haga por actuar. Voy a pedir al equipo de oración si pasa en este momento. Vamos a orar por ustedes en esta tarde. Quiero hacerle una invitación, hermanos. Si usted es
no tiene una relación cercana con Dios, yo le invito en esta tarde. Él está invitando a que usted dé un paso hacia adelante. Él quiere es conocerte más. Pero la verdad de las cosas es que Él nos conoce todo de nosotros. Creo que nosotros deberíamos desear en nuestro corazón conocerlo más a Él. Amén. Y por eso es que estamos hablando por esta serie ya por varias semanas. Queremos que cada uno de nosotros, que usted permanezca en Dios. Y para permanecer en Dios es por eso que hemos estado hablando de cada tópico por la semana. Inclinemos nuestros rostros en este momento, Señor Jesús, en esta hora, Señor. Damos gracias, oh Dios, porque tú eres el Dios fuerte, el Dios grande, Señor. Porque no hay nadie como tú, Padre Celestial. En esta tarde, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos, oh Dios, que sin ti nada podemos hacer. Que separados de ti, oh Dios, no somos eficaces. No somos efectivos, Señor. Reconocemos esta gran necesidad que tenemos de parte de ti, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre Celestial, que tú vengas a los corazones, oh Dios. Que tú les hables con una voz suave, con un susurro suave y apacible. A cada uno de los que estamos aquí presentes en este lugar, Señor. Trata, Señor, con tus hijos, Padre Celestial. También vienen con necesidades, oh Dios. Algunos necesitan un empleo, Señor. Otros están esperando un milagro de sanidad, Señor. Algunos tienen problemas en la familia, Señor. Se está escuchando, Señor, en esta tarde también el clamor de ellos, oh Dios. Esa petición que te ponen delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, invoco tu nombre con fe en esta tarde, creyendo, Señor, que tú vas a responder cada petición y que tú nos vas a acercar más a ti. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pase adelante, hermanos, y traen una necesidad para que oren por usted en esta tarde.